martes y como todos los martes y jueves tenemos en Noticias Telemedellín nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Nos acompañan esta tarde por la Fundación Forjando Futuros Gerardo Vega y Nilson Simanca. ¿Estoy bien, Nilson? Sí, sí. De la unidad, abogado de la atención al público de la unidad de restitución de tierras en Antioquia. Los dos bienvenidos. Comenzamos recordando nuestras líneas telefónicas 441-2100, esa es la línea local, línea en Medellín y el área metropolitana. Y la línea gratuita nacional 018.000 4140 99. Recuerden que estamos esperando sus llamadas, sus comunicaciones, sus preguntas para hacer claridad, específicamente hoy sobre todos los temas que tienen que ver con la parte de restitución de tierras de la ley de víctimas. Comenzamos entonces, creería yo que es pertinente por un ABC, por un recorderis general de qué es la restitución de tierras, quiénes pueden reclamar estas tierras, quiénes están dentro del marco de la ley y, por supuesto, cuáles hechos victimizantes son los que generan esta reclamación de tierras. Wilson. Muy buenas tardes. Sí, bueno, principalmente es necesario que las víctimas tengan claro cuál es el procedimiento que adelantamos desde la unidad de restitución de tierras para que puedan llegar desde un inicio con la mayor claridad del proceso que allá estamos llevando a cabo. El proceso de restitución de tierras tiene unas consideraciones que se deben hacer y son pertinentes para que ustedes entiendan en este momento qué queremos transmitirle a ustedes, y las víctimas que nos están escuchando deben saber que el proceso de restitución de tierras está diseñado para que las personas que por causa de la violencia del conflicto armado perdieron un predio a causa del desplazamiento forzado o fueron despojados por acciones hechas por grupos al margen de la ley en circunstancias que se desarrollaron bajo el conflicto armado colombiano puedan ir ante la unidad de restitución de tierras y presentar sus respectivas reclamaciones. Yo quisiera sintetizar un poco diciendo que es a partir de 1991. Claro que sí, las fechas que son muy importantes. A partir del 1 de enero de 1991, las personas que fueron obligadas a abandonar su tierra, la parcela, la finca, el patio, su casa, tienen derecho a reclamar la restitución, la devolución de ese bien, porque es parte del patrimonio de las familias colombianas y de los campesinos colombianos. Gerardo, a diferencia de la indemnización administrativa, que es a partir de 1985. A partir de 1985 se hace la reparación de otros daños ocasionados a las personas en violación de derechos humanos, desaparición, secuestro, reclutamiento de menores, homicidio, delitos contra la integridad sexual. Todo eso es a partir de 1985, hechos ocurridos a partir de 1985. Y despojo y abandono de tierras a partir del 1 de enero de 1991. Pero además, ¿quiénes tienen derecho? Tienen derecho los ocupantes, que son las personas que están sobre un bien baldío o bienes de la nación, los poseedores y los propietarios. Los propietarios son aquellas personas que tienen su escritura, su certificado de libertad de tradición, tienen la documentación al día inscrita ante el gobierno. Y los poseedores son personas que están sobre un predio, actúan como si fuera el propietario, incluso lo han alquilado, han percibido, han laborado en él y han recibido su fruto de ese predio, pero no tienen la documentación de él, pero actúan como si fueran los propietarios, no reconocen otro propietario, que son propietarios, ocupantes y poseedores los que tienen derecho a esa reclamación. Bien, antes de continuar, recordar nuestras líneas telefónicas 441-2100, 018.000 4140 99. Y les decía que antes de continuar y de recibir las llamadas de los televidentes, vamos a ver una nota que tiene que ver con el fortalecimiento institucional del programa para las víctimas, que es liderado en 21 departamentos de Colombia por la USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, y la Organización Internacional para las Migraciones. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones trabajan conjuntamente en un programa de fortalecimiento institucional para las víctimas, que busca brindar acompañamiento y asistencia técnica a las entidades del Estado colombiano para una oportuna y eficaz implementación de la ley de víctimas. Buscamos con el programa fortalecer básicamente 4 componentes. Uno es la capacidad interna de las instituciones para responder, y ahí estamos trabajando con todo el tema de sistemas de información, de registro, de herramientas de planeación interna, de formación a funcionarios. Como segundo componente tenemos todo el tema de rehabilitación física y mental. El tercer componente es más enfocado hacia justicia transicional, entonces estamos apoyando los procesos metodológicos para la reparación individual y colectiva.
y con el Centro de Memoria Histórica todo lo que tiene que ver con memoria, difusión de la verdad y la memoria en el marco del conflicto. El cuarto componente es transversal y lo que buscamos es que todos los mecanismos y herramientas que hemos trabajado con los tres primeros tengan un enfoque diferencial específicamente para los temas de género, los temas de personas con discapacidad y las minorías étnicas, afrocolombianos e indígenas específicamente. Dentro de los avances del programa se destacan el acompañamiento en la conformación de la unidad para las víctimas, la definición de la ruta integral de reparación, el desarrollo de sistemas de información y el apoyo técnico al programa de atención psicosocial para la población víctima. El programa de fortalecimiento institucional tiene presencia en 21 departamentos del país y en 5 municipios de Antioquia. Vamos a recibir a nuestro primer televidente esta tarde en nuestra sección de Víctimas y Noticias Telemedellín. Está Jaime con nosotros. Jaime, buenas tardes, adelante. ¿Cuál es su inquietud, su duda, su pregunta? Buenas tardes, vea, la inquietud mía es que nosotros perdimos una finquita en Cururao, Antioquia. Eso no sé un poco cómo fue porque habíamos varios que estábamos amenazados. El hermano menor lo mataron y perdimos la tierrita y 2 casas en el pueblo y las bestias, eso se perdió. La reparación de víctimas, sí nos están reparando las víctimas porque todavía faltan como 2 para darles la plata. A los otros ya no nos han pagado, pero de la tierra nos dicen que no tenemos ningún derecho. ¿En qué año perdieron la finca? ¿Les tocó abandonarla? Si me escucha, don Jaime. ¿Ah? Si me escucha, ¿en qué año tuvieron que abandonar la finca? En el 90. 1990. Bueno, yo quiero señalar nuevamente, don Jaime, que esta ley tiene aplicación a partir del 1 de enero de 1991. Para hechos anteriores a 1991 hay otros procedimientos. Sin embargo, hay una interpretación de un juez en Tibú que dice que personas que han perdido los bienes los obligaron materialmente a abandonar la tierra o les hicieron firmar la escritura antes del 1 de enero de 1991, pero que el despojo jurídico se materializó después del 1 de enero de 1991, por ejemplo, el registro de esa escritura, allí cabría una interpretación que podría serle aplicable. Lo que debe hacer don Jaime es acercarse a la oficina de restitución de tierras. Usted dice que es en Curulao, Antioquia, eso es entre Turbo y Apartadó. En la oficina de Apartadó existen oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras y en la ciudad de Medellín, en el punto de la Oriental, frente al Parque San Antonio, en el 7º piso, allí también puede ir para allá contar la historia completa, para no resolver todo el caso aquí por este medio, sino tener más elementos de juicio para darle una opinión más cercana a la ruta que tenga don Jaime. Precisamente la situación de don Jaime es la misma de otros muchos televidentes que pueden estar viéndonos a esta hora. Nilson, ¿cómo empieza el proceso para que orientemos no solamente a don Jaime, porque en su caso sería empezar de nuevo, averiguar de nuevo lo que tiene que ver con las fechas y las escrituras, como lo decía Gerardo, para quienes nos están viendo por primera vez, cómo empieza todo este proceso para entrar al registro de tierras? Bueno, las víctimas deben de tener claro los 3 requisitos que la ley trae para ver si pueden ir ante la unidad de restitución a presentar la respectiva reclamación. Dentro de estos requisitos se encuentra el que acaba de mencionar don Jaime, es el factor temporal de la ley, que nos dice que las personas que hayan sufrido el desplazamiento de despojo después de 1991, del 1 de enero, podrán acceder a los beneficios específicamente al de restitución que trae la ley 1448. En este caso sería bueno detenerse y poder escuchar al señor Jaime de manera individual en la unidad, porque muchas personas vienen y aunque tienen entendido que el despojo se produjo en el año 90, cuando uno empieza a indagar con ellos se da cuenta que posiblemente, aunque los actos de violencia comenzaron en el año 90, el despojo efectivamente se materializó en el año 1993. Sería bueno que usted acuda ante la unidad de restitución de tierra y yo estoy más que seguro que los abogados de la unidad en atención a público le ofrecerán la mayor orientación posible para que usted tenga claridad acerca de esto. Pero recordemos las víctimas que tienen estos 3 requisitos que cumplir para poder ir ante la unidad. Haberse desplazado o haber sido despojado del predio después del 1 de enero de 1991, que sea por hechos o acciones cometidas dentro del marco del conflicto armado y que usted tenga la calidad de poseedor ocupante
o propietario, como bien lo decía don Gerardo al comienzo del programa. Mariela, yo quisiera, una persona fue desplazada en 1987, aparentemente ya estaría por fuera de esa reclamación, no sería beneficiario. Desplazada en 1987, pero le cambiaron los documentos, le falsificaron la escritura y se la registraron en 1992. Bueno, el desplazamiento se produjo en esa fecha, 1987, pero se materializó jurídicamente después del 91, cabe en la ley. Para que la gente tenga en cuenta, son las excepciones, Claro. Aquí partimos de una regla general que es a partir del 1 de enero de 1991, pero es bueno que la gente se acerque y con la historia completa se hace un mejor análisis. Nilson, ¿ibas a decir algo al respecto? Sí, bueno, puede suceder que una persona sea víctima tanto de despojo como de desplazamiento forzado y que ambos hechos tengan un acontecimiento en fechas diferentes. Posiblemente usted fue desplazado por causa de la violencia en 1990, pero pasaron 5 años y después de haberse desplazado, una persona lo busca a usted, se contacta con usted y lo obliga a que le transfiera la propiedad realizando la respectiva escritura pública. Pues si bien usted se desplazó en el año 1990, también es cierto que el despojo jurídico que se hizo sobre el predio se hizo posterior al año 1990. Entonces es bueno que tengan esto en claro para que no pierdan la posibilidad de acceder a los beneficios que trae la ley 1448. ¿Y es posible la restitución si otra persona se encuentra en ese momento ocupando el predio? Desde luego que sí, es posible la restitución, así esté un segundo, tercero o cuarta persona, así hayan habido varias transferencias de titularidad, así hayan transferido el predio en varias oportunidades, es posible, ¿cierto? Así haya una persona que ahora tenga escrituras, que tenga certificado de libertad de tradición a nombre de ella, pero si la persona fue desplazada o obligada a abandonar, ya no importa quién esté allí, hace la reclamación y el juez de tierras tendrá que analizar el caso para ver si restituye o no. Y si ese segundo o tercero que está allí fue de buena fe exenta de culpa, lo que la ley dice es que a ese segundo o tercer ocupante se le indemniza y a la víctima se le restituye, se le devuelve su tierra. Y aclaremos eso de la inversión de la prueba, porque en estos casos, precisamente, no es a la víctima a quien le toca aportar las pruebas, sino al victimario. Expliquémosle a la gente qué sucede cuando esto pasa. En aras del principio de buena fe, la unidad asume cuando ustedes nos manifiestan los hechos que son ciertos. Entonces, en ese sentido, la carga de la prueba no está soportada en ustedes, sino que se invierte y quien alegue tener un mejor derecho frente al predio que ustedes están reclamando, deberán aportar las pruebas que certifiquen la calidad en que pretenden presentarse ante el proceso. También es necesario, y creo que es pertinente informarlo en este momento, que en la etapa administrativa que adelantamos dentro de la unidad de restitución de tierras no hay opositores, simplemente adelantamos un proceso para verificar la condición que ustedes tienen frente al predio y si realmente cumplen los requisitos de la ley 1448. Sin embargo, ya en la etapa judicial es donde estas personas, tercera, que se crean propietarios, poseedores, ocupantes o que aleguen tener un mejor derecho sobre el predio, entonces deberán presentar las pruebas y no serán las víctimas que reclamaron ante la unidad del predio los que deberán certificar lo que están solicitando. Vamos a recibir una televidente que está con nosotros en la línea. Buenas tardes, adelante, ¿cuál es su pregunta? ¿Aló? Adelante, ¿cuál es su pregunta? La escuchamos. Aló, lo que pasa es que ustedes hablan de poseedores y yo creo que yo estoy en ese caso. A mí me han estado amenazando, yo compré mi predio y al cabo de 5 años de yo tener mi predio, llegaron el juzgado a entregarles a unas personas diciendo que yo había sido estafada, pero yo tengo mis documentos legales y en estos momentos, pero nosotros no hemos desocupado el predio en ningún momento, entonces yo me creo, según el tema que ustedes están tratando, soy poseedora. ¿Qué tienen para decirme en eso? Si la unidad de víctimas, o sea, la unidad del gobierno, el Ministerio de Agricultura, ya la visitó, la notificó que contra ese bien que usted tiene, sea un bien inmueble, casa, una finca o una parcela, es porque hay alguien reclamando ese predio. Será el juez, esta oficina del gobierno, la unidad de restitución de tierra, documenta el caso, mira cuál fue la historia, qué documentos usted, que es esta ocupante que se encuentra ahora en el predio, tiene derecho también. Así, yo soy verdadera ocupante o poseedora o propietaria, usted dice poseedora, de este lote, de este predio, porque lo adquirí de buena fe exenta de culpa. Bueno, se presentará usted cuando la llamen
y expondrá las razones. Y el juez, en un término de 4 meses, 5 meses, están fallando los jueces, decide si la víctima que está reclamando tiene razón o no, y si restituye o no. Y a usted le dará la razón si es una compradora o poseedora de buena fe exenta de culpa. Recordemos brevemente, antes de terminar, quiénes son los titulares de las acciones de restitución, es decir, a nivel familiar, los esposos, los padres, los hijos, de qué grado de consanguinidad, los familiares en qué grado de consanguinidad tienen derecho a la restitución de tierras. Bueno, todas las personas que se crean víctimas de desplazamiento forzado o despojo de un predio por causa del conflicto armado, a partir del año 1991 podrán reclamar ante la unidad la devolución de su predio, la restitución de ese bien. En caso de que esta persona que sufrió directamente el desplazamiento de despojo no se encuentre porque haya fallecido o esté desaparecido, sus familiares en el primer grado y segundo de consanguinidad podrán acudir ante la unidad de restitución de tierra para presentar la respectiva reclamación por el predio que en vida hubiese reclamado la víctima directa de los hechos. En otras palabras, es la esposa, la compañera permanente al momento en que suceden los hechos. La esposa o compañera permanente o compañero permanente al momento en que suceden los hechos. Los hijos y los padres a falta del titular por fallecimiento. Entonces podrán hacerlo esos hijos, padres, esposa o compañera permanente, ella o él, compañero permanente, en el momento en que sucedieron los hechos, porque puede ser que ya haya una segunda familia, una separación y al final otra familia ya constituida, entonces puede reclamar la compañera permanente en el momento del despojo o del abandono. Pues ahí están varias claridades importantes para nuestros televidentes en torno a esta restitución de tierras. Recuerden, el próximo jueves estaremos de nuevo aquí en Noticias Telemedellín, en nuestra sección de víctimas y restitución de tierras, información de servicio. Nuestro tema será los trámites de documentos de identidad para la población víctima. Eso será el próximo jueves. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, gracias por vernos. Hasta aquí la sección. Continuamos en breves segundos con más Noticias Telemedellín.